Muy buenas a todos y bienvenidos a Directores de Orquesta. Muy buenas a todos y sed bienvenidos no a la orquesta de la jornada, pero sí a la orquesta de la Champions. Muy buenas, Irra. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Lo primero de todo, pediros perdón porque la tecnología esta vez no ha estado de nuestro lado. No, El no. lunes grabamos el martes, perdón, grabamos el vídeo como todos los martes de la orquesta de la jornada, haciendo un resumen de todo y demás. ¿Qué pasa? A la que yo vuelvo a la que estaba yo en la calle, porque tenemos unas gestiones Juan y yo y demás que hacer después de los vídeos, me manda un audio Juan, que es el que lo graba, desde su OBS y me dice: "No se me ha grabado mi audio, se te escucha a ti, pero a Pino". Entonces, pues, hemos perdido el vídeo, es un ¿cómo se Los, dice? los media de manual. Es un Los Media de manual, exacto. Ese vídeo es un Los Media, no, Sí. o sea, está grabado, pero sin audio. Entonces, bueno, de primeras pediros perdón a todos, pero sin embargo, vienen buenas noticias. Y es que la dichosa semana que teníamos, que nos quitaba mucho tiempo, hoy jueves ha terminado. Ya ha terminado todos los trabajos así grandes, tenemos otras cosas que hacer, pero bueno, problemas del futuro y que Sí, sí. tampoco nos abarcan tanta preocupación. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar con una jornada de Champions que ya nos ha dejado semifinalistas y con una buena noticia, y es que sí o sí iba a haber un español. Así que vamos a tener representación española en estas semifinales de Champions, algo que el año pasado también ocurrió y que siempre es buena noticia que siempre haya un equipo de la Liga Española peleando por el máximo título continental. Sí, desde luego, es muy importante tener un equipo ahí, sobre todo para seguir demostrando que la Liga Española, pese a lo mejor no estar a un grandísimo nivel esta temporada en concreto, ese apartado de la lucha del descenso sí que está activo, pero luego después vemos como hay un salto muy grande, a lo mejor de la cuarta a la quinta plaza, vemos como esos quinta plaza y la lucha del descenso están solo a 10 puntos. No está siendo una muy buena temporada para los españoles, pero en Europa sí que están dando la cara, la verdad. Por lo menos tenemos al Atlético de Madrid ahí en esas semifinales de Champions y ahora hablaremos de cada uno de los partidos, hablando un poquillo de sensaciones, de qué podemos esperar también de cara a semifinales y analizando un poquillo todo, sobre todo ya a lo que más incumbe a los equipos de España. Exactamente, así que sin más dilación vamos a empezar con la primera eliminatoria, que en este caso fue el Sporting de Lisboa y el Arsenal, que es el que se ha clasificado finalmente a semifinales. Una eliminatoria en la que yo creo que se esperaba un resultado algo más apalizante del conjunto Gunner, pero que sin embargo se está notando esa dinámica un poco negativa que está atravesando el Arsenal. Pasa la eliminatoria 1-0 con un gol que marcó en Portugal, en Lisboa. Ayer en el Emirates Stadium el partido queda 0-0 y por lo que se ha visto, porque estos partidos han sido complicados, viendo que hay los españoles y nos hemos centrado específicamente en los españoles, pero básicamente por lo que se ha podido ver en estos partidos, lo que hemos ido poder viendo Juan y yo, mientras también estábamos pendientes de los otros partidos y demás, que estar pendiente a dos partidos a la vez es muy complicado. Complicado, sí. Es que los partidos no han sido muy entretenidos. Yo siempre que estaba viendo esos partidos me daba cuenta de que el Arsenal no tenía ocasiones muy claras. De hecho, ayer en el partido solo hay 2 tiros a puerta. Sí que es verdad que el Arsenal tiene el balón y yo creo que su intención era estar lo más descansado posible para esta recta final de temporada en la que tienen que finiquitar la Premier League y luego intentar pelear por esa final de Champions, que volverían a una final de Champions desde la que perdieron contra el Fútbol Club Barcelona, y ha llovido mucho. Ha llovido mucho. Todavía estaba Muchísimo. Henry, marcó gol Sol Campbell, Lehmann es expulsado, datos, y la Champions se la da al Barça Juli, que creo Mm. que eso de poca gente se acuerda. Héroes inesperados, ¿eh? Totalmente. Y bueno, el caso de es que esta eliminatoria, pues bueno, sí que es verdad que daba a todo el mundo por hecho que iba a pasar el Arsenal, pero que no iba a estar tan apretado, eso no se suponía tanto, ¿eh? Sí, totalmente. Al final el Arsenal se clasifica con ese solitario gol en la ida en Portugal, en ese gol en el minuto 91 de Kai Havertz, o sea que para que veamos cómo ha sido la eliminatoria, fue en el 91 cuando el Arsenal logra Sufriendo. clasificarse en ese primer partido, el segundo fue 0-0, pero sí que es verdad que, vale, te clasificas, pero son las sensaciones que dejas. Has tenido un cruce, digámoslo así, con todo el respeto al Sporting de Lisboa, que ha demostrado que es un gran equipo, pero más asequible a lo mejor que el resto. Con el Sporting de Lisboa, que se metió aquí después de romper los sueños de todos con esa eliminatoria ante el Bodo Glimt. Y bueno,
el Arsenal tenía que demostrar, sobre todo porque está ahora mismo en una gran crisis de juego, sobre todo creo que la faceta de tres cuartos para arriba, ese centro del campo creo que no está siendo tan creativo y los de arriba tampoco me están convenciendo demasiado. Y también aquí lo que pasa es que el Arsenal en la Premier League, como ya hemos visto, bueno, estamos hablando de que tiene muchos puntos de diferencia con el Manchester City, pero aún Tiene así en concreto, está pinchando mucho. está pinchando muchísimo, sí, está pinchando muchísimo y en concreto está ahora mismo está a 6 puntos y un Y, tiene, partido más. y tienen que Un jugar todavía. Y un partido más. Es decir, el Manchester City, si no me equivoco, porque creo que en Inglaterra también funciona por enfrentamiento directo, Creo que el sí. Manchester City depende de sí mismo para ser Sí, campeón. sí, sí, Depende de sí mismo. Entonces, eso es algo que al Arsenal seguramente le esté entrando bastante, pues el sí, canguelo, la verdad. He de decir que es posiblemente factible, es muy factible que el City pinche en algún partido. sí, sí, es La posible. cosa es que el Arsenal Tampoco están para tirar cohetes, ¿eh? En el City. no, la cosa es que el Arsenal aguante el envite, porque es Sí, que ya claro. se ha visto en las 3 últimas temporadas, 4 que el Arsenal ha estado ahí arriba Sí, y no la ha dado. Entonces, claro, te pones ahí y dices: "Vale, es un equipo que, bueno, sin más, la verdad". La semifinal va a ser contra el Atleti. Yo, sinceramente, veo más favorito al Atlético de Madrid que al Arsenal, sobre todo porque a 2 partidos y teniendo en cuenta cómo es el Cholo preparando estos partidos, creo que puede sacar muy de quicio al Arsenal, porque cuando al Arsenal le dan la pelota, creo que sinceramente se siente algo menos cómodo. Es un equipo que le gusta mucho el correcalles, porque se está viendo que Mikel Arteta no está jugando un fútbol a lo mejor tan citiniano no. como el que, porque él proviene de esa escuela de Guardiola, Mm. y es más un fútbol más de estilo directo, intentar atacar por bandas y luego tener mediocampistas que sean todoterrenos. Y la táctica de los corners, que se han puesto muy de moda. Exactamente, son una máquina en juego aéreo, pero claro, el Atlético de Madrid también son muy buenos en Claro. juego aéreo. Esta temporada están jugando bastante bien en esa parcela y veremos qué tal. La cosa va a ser, sobre todo, que el partido de vuelta es en Londres. Entonces ahí yo creo que va a pensar con una cierta desventaja. Cerrar la eliminatoria en Madrid hubiera sido clave, Sí. pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid va a partir como favorito a priori, tampoco por mucho, quizá un 55-45, cosa así, pero va a ser una eliminatoria, sobre todo, muy de entrenadores. Sí, es posible. No, sí, la gente de Twitter, la verdad que va a estar entretenida Ey, por diversos memes en este Arsenal Atlético de Madrid. Entonces, bueno, va a ser un partido que, a ver, no vamos a mentir, no creo que vaya a ser el partido más entretenido de la historia, pero bueno, por lo menos mola porque vamos a tener a un equipo en la final que no estamos tan acostumbrados de ver en estas posiciones, como es el Atlético de Madrid y el Arsenal, que hace bastante que no los vemos por aquí. Así que veremos a ver un Arsenal que todavía está consiguiendo los partidos, pero sin encontrar ese juego que tenía a principio de temporada y tendremos que ver si para suerte de los españoles sigue siendo así contra el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid aproveche y se pueda meter en esa final. Luego avanzando, el otro partido del que vamos a hablar antes de meternos ya de lleno en lo que es el tema nacional, el de nuestros representantes, es el PSG y el Liverpool. Esta eliminatoria que los dos partidos han tenido el mismo resultado, a favor del PSG por 2 goles a 0, y donde aquí lo que pasa es que se junta un PSG que yo creo que ha ido creciendo, la verdad, ahora mismo en este momento de la temporada, sobre todo en Champions, está efectivo, es un equipo efectivo, y se ha juntado un Liverpool que no está para nada bien, no está para nada bien, encima no para, es como que no paran de recibir noticias negativas en el aspecto de despedidas. Ya Mohamed Salah dijo que no va a continuar, Robertson tampoco va a continuar, el caso con Atet también por otro lado. Entonces, es como que se han juntado muchas Equitique, situaciones. Equitique, equi efectivamente, que se pierde el Mundial y no volverá posiblemente hasta enero de 2027. Entonces, muchas noticias negativas en todo lo que es el conjunto de semana a semana entre un partido y otro. Y al final, pues el Liverpool no está pasando por un buen momento y el PSG pues lo ha aprovechado. A pesar de que el Liverpool sí que, sobre todo en la vuelta, en la ida me da la sensación de que el PSG le baña, le mete un baño vamos, impresionante. le domina. Sí, vamos, espectacular. En la vuelta sí que Liverpool, el factor Anfield intentó tirar un poquillo más, intentar llegar un poquito pues más a puerta, finalizar jugadas, pero es que aún así el PSG cuando llega te hace mucho daño y es lo que vimos y el PSG justo vencedor, la verdad, y equipo que si espabila y vemos este nivel tan espectacular, esas semifinales con el Bayern van a ser muy, pero que muy interesantes. Yo creo que va a ser la final anticipada. El PSG Bayern creo que ahora mismo son los 2 mejores equipos de Europa.
Sí, Tienes al vigente campeón de la Champions y tienes, yo creo, al mejor equipo ofensivamente del mundo, que es el Bayern de Múnich. Entonces va a ser una eliminatoria muy interesante. Luego el Liverpool sí que es verdad que en la vuelta intentó espabilar un poco, tuvo más balón, tiró muchas más veces, pero al final es que el PSG es muy efectivo. Tiene una delantera espectacular, te sí, sale con Bradley Barcola por un lado, Kvaratskhelia por el otro, Dembélé que está en todas partes. Luego de suplente tiene a Doué en el mediocampo, es una barbaridad porque te sale con un medio del campo que te sale con João Neves, Vitinha y en este caso te sale con Zaire Emery porque si no me equivoco, Fabián está pasando un proceso de sí, lesión. sí, Entonces, pues todavía no está jugando Fabián, pero aún así, Fabián sería el titular. Pero es que te habla también de la profundidad de plantilla que tiene este equipo. Luego te puede salir con una defensa totalmente espeluznante, porque da miedo verla. Nuno Méndez, que es el mejor lateral izquierdo del mundo, Arraj Hakimi, que posiblemente también sea el mejor lateral derecho del mundo, William Pacho, vaya defensa va a tener Ecuador para el Mundial, porque yo creo que va a muy tener una de bueno. las muy buena defensa. Una, o sea, pareja de centrales Hincapié, William Pacho por delante Caicedo, de lateral izquierdo está Pervis Estupiñán. O sea, tiene una defensa Ecuador que yo creo va a ser de los equipos más rocosos del campeonato mundialista. Y en gran medida se debe a jugadores como William Pacho, luego Marquinhos, que es seguramente el capitán general de este PSG, y luego Safonov, que es una sorpresa. El año pasado estuvo Donnarumma y el ruso se ha hecho con la posición, la verdad. Sí, Le ha sí. quitado todas las papeletas a Chavalier. Así que un PSG que dominó de cabo a raro a la eliminatoria. Algo parecido casi que pasa en una eliminatoria en la que tristemente se nos fue otro equipo español, que fue el Real Madrid, que en la ida pierde 1-2 con un partido nefasto, que lo salva Kylian Mbappé con un gol. Y en la vuelta parecía que el Real Madrid va a estar otra vez con otra gesta europea, Sí. pero yo creo que ese es el principal problema del Real Madrid. Vivir de gestas europeas, vivir de remontadas, vivir de la épica. Creo que esto ya ha sido como el colmo del Real Madrid, creo que esto ya va a ser un antes y un después en el futuro del conjunto blanco, porque ayer se ponen, sobre todo, se señalan a muchos futbolistas que han estado, que no han estado, que han tenido una participación malísima, y que sobre todo va a hacer que el Real Madrid este verano, sobre todo por las noticias que salieron ayer por la noche y hoy durante todo el día, vaya a haber un cambio de aires y de rumbo en el conjunto madridista muy serio. Ya se habla de nombres propios como puede ser Asensio o yo creo que el principal culpable de que el partido ayer se perdiera, Eduardo Camavinga. Creo que la progresión de Camavinga ha sido al revés, ha habido una recesión como futbolista, vino como promesa para ser uno de los mejores pivotes del mundo, sus 3 primeras temporadas en la que gana la Champions con las remontadas, la siguiente en la que se convierte también en un lateral izquierdo muy efectivo y en la otra temporada en la que ganan la última Champions en la que pues hace eliminatorias históricas contra el Manchester City, aprovechando que de hecho Ameni jugaba muchos partidos de central. Camavinga parecía que iba a ser algo generacional y no ha sido así. Y ha sido un Real Madrid que sinceramente ha sido vapuleado, no aguantó los envites y que se ha quedado especialmente corto, sobre todo en parcelas como el mediocampo, donde jugadores como Arda Güler o Federico Valverde les he visto muy solos en esta eliminatoria. Sí, totalmente. No, lo de Camavinga, por ejemplo, yo nunca he considerado que se haya consagrado del todo en un once titular del Real Madrid. Porque si te fijas los momentos en los que tú mismo lo has dicho, ha sido por necesidad de tenemos que probar cosas, lo ponemos de lateral zurdo. Ahí te ha rendido bien. O ha aprovechado a lo mejor algún momento de Tchouaméni que no ha estado bien al 100%. Pero esta temporada, que ha tenido tramos en los que ha podido jugar bastante, se le ha visto muchísimo las costuras. Y es que no es cuestión solo de este partido, de que se elimina con esa expulsión, sino que también es porque has fallado muchísimo. O sea, se le ve súper inseguro a la hora de tener el balón, da la sensación de que cuando te recibe el cuero y va a dar un pase se lo puede dar al rival perfectamente, muy flojito también a la hora de defender, se le ve perdido, completamente perdido, y yo creo que es uno de los que sentencia, no por señalarle directamente, pero me parece que es un punto muy débil que tiene ahí el Real Madrid y que supo aprovechar las mismas maravillas un Bayern Múnich que tanto en la ida como en la vuelta creo que hizo un planteamiento similar de tener el control del cuero, de llegar arriba finalizando jugadas. Sí que es verdad que el Madrid aprovechó esos espacios que dejaba atrás el Bayern, porque el Bayern iba a atacar con todo, sí que se quedaba un poco descubierto atrás y ahí pues fue lo que tuvimos el festival, ese de goles al inicio sobre todo del partido de la vuelta y sobre todo también se junta una cosa, el punto negativo del Bayern, si se puede decir así,
que es Manuel Neuer que salvó todo lo salvable en la ida y en la vuelta empezó regalando un gol. Y tampoco a mí me llegó a convencer mucho, le veía un poco inseguro en varios momentos del encuentro y el Real Madrid pues a base de un Arda Güler espectacular que se consagra absolutamente con su gran noche, un Federico Valverde que está intentando tirar del carro constantemente en casi todos los encuentros, pues entre ellos básicamente es cuando el Real Madrid pues conseguía llegar a portería y generar ese peligro y lo que dices, agarrarse a esa épica. El Real Madrid ayer hace un buen partido, hasta lo dicho, hasta que Camavinga se autoexpulsa, porque para mí es una autoexpulsión, porque la primera tarjeta que le sacan está perdido, con fuera de marca, y en la segunda pierde el tiempo sabiendo que tiene una tarjeta amarilla, y es que el árbitro dicen que es muy rigurosa, pero es que la norma es así, y si tú haces esas cosas, te tienen que expulsar. Has comprado Así que papeletas. es que estás comprando papeletas, exactamente, entonces pues te la juegas y al final pues el Real Madrid le tocó lotería. Y es lo que pasó. Yo olía mucho a prórroga y yo creo que Sí. sinceramente el Real Madrid en una prórroga hubiera levantado el partido, sobre todo por los cambios que podría llegar a sacar, a lo mejor un Gonzalo para bajar balones y rematar, podrías haber sacado a Álvaro Carreras, o sea, tendrías suficientes armas como para intentar gestionar un poco esa prórroga, pero finalmente es que le expulsan y a los 2 minutos pues ya Luis Díaz sentencia y ya Oli se pone la guinda en el pastel, que seguramente sea el jugador más peligroso de esta competición. Jugadores a destacar sobre todo del Real Madrid. Vinicius creo que está siendo criticado de más. No me disgusta su partido, da un larguero, tiene ocasiones, le brinda una gran asistencia a Kylian Mbappé, que yo creo que también fue uno de los jugadores que más tiró del carro, marca un gol, genera mucho para sus compañeros y yo creo que en esta eliminatoria al que no se le puede achacar nada, que muchas veces se habla de la coña de Mbappé, el dictador y demás, que no aparece en esas grandes noches europeas y Mbappé apareció en la ida marcando un gol, quizá estuvo muy desacertado en las ocasiones que tuvo en la ida y en la vuelta te marca otro gol y casi marca un golazo parecido al que marcó en la final del Mundial, brindó varios pases y ocasiones de gol interesantes, le da una, si no me equivoco, a Vinicius Junior que falla delante de Neuer porque se traba con los pies. Hmm. Entonces yo creo que puede ser también este partido una sentencia para Vinicius Junior en el Real Madrid. Creo que la sociedad Mbappé-Vinicius no termina de cuajar. No. Hay momentos, pero no funciona. Y yo creo que el Real Madrid, sinceramente, va a descartar a Vinicius. Se quedará con Jude Bellingham, que no hace un mal partido ayer, corre mucho, defiende, inicia la jugada del gol de Mbappé, sí que es verdad. No me disgusta, pero creo que todavía tienen que reencontrarle otra vez una posición en la que se sienta cómodo el futbolista inglés. Así que veremos qué tal el Real Madrid. Ahora al final de temporada, pues prácticamente con la liga ya sentenciada, salvo que el Barça la líe mucho en 2 partidos, veo prácticamente imposible que salvo contra el Real Madrid el Barça pierda. No. Así que un Real Madrid que ya tiene que ir pensando en la próxima temporada. Puede ser un vídeo muy interesante que podemos mostrar aquí de qué podemos hacer nosotros con el Real Madrid. Y el rival, su rival, su vecino, también ha quedado eliminado porque el Atlético de Madrid le acabó eliminando de la Champions League con 2 eliminatorias históricas del conjunto del Cholo Simeone. Sí, totalmente. Lo del Atlético de Madrid era una eliminatoria que tenía curiosidad, sobre todo porque ya habíamos visto una eliminatoria igual hace bien poquito con lo de Copa del Rey, que también enfrentó al Atlético de Madrid y Barça con un guión similar, con el Atlético de Madrid adelantándose en la ida y con un Barça teniendo que ir a remontar en la vuelta. Aquí vemos, sobre todo, quiero destacar un nombre, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, pese a los años, pese a que se vaya a ir a Estados Unidos y todo esto, es un jugador como la copa de un pino. Es un tío que tiene una tranquilidad. Cuando baja de esas posiciones de arriba, se mete en esa zona de centrocampo a organizar el juego del Atlético de Madrid, es una barbaridad. Y estos dos partidos para mí son Antoine Griezmann. Es una actuación, vamos, de jugador experto, de muchísima calidad y un jugador que tampoco se le notan los años cuando está con este modo, con ese estado de forma. Entonces, el Atlético de Madrid, pienso firmemente que pasa por Antoine Griezmann. Y es un tío que está dando como su último servicio al Atlético de Madrid, que se podría haber ido cuando salieron todos estos rumores de si se iba a ir en medio de la temporada. Al final se ha quedado y quiere cerrar su etapa en el Atlético de Madrid por todo lo alto, consiguiendo a lo mejor ese título de Copa que tiene esta final contra la Real Sociedad el sábado. Y por qué no una hipotética Champions o por lo menos llegar a una hipotética final de nuevo. O sea que el Atlético de Madrid
me gustó en general y el Barça sí que vi que lo intentó bastante. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el partido. Vamos, tiene tela que lo vaya a decir porque terminó expulsado, pero de Eric García me gustó, la verdad. Termina expulsado, pero aún así me gustó muchísimo. Y luego de nuevo Lamine Yamal, que en las grandes noches vuelve a demostrar la calidad que tiene y que no se esconde. Y hablando de decepciones, yo creo que una de las decepciones de la eliminatoria es Pedri. Sí, Yo creo que Pedri no ha dado la talla en esta eliminatoria con lo gran futbolista que es y con las grandes noches que ha tenido. Pero sí que es verdad que lo he leído mucho en Twitter, he leído muchos periodistas, he escuchado muchos expertos diciendo que Pedri, si tú lo piensas y rebobinas, no es que haya tenido nunca una gran noche europea y quizás yo creo que es lo que le falla al futbolista canario. El conseguir esa grandeza, el saber manejar un poco más estas situaciones de tensión, porque sí, controla muy bien el tiempo de juego, te puede hacer muy bien movimientos, pero no le vi ningún pase que rompiera líneas, no le vi ninguna intención de percutir, que es algo que se le da muy bien, intentar tirar. No, vi, por ejemplo, me gustó más Gavi en la vuelta que Pedri. Le vi con sí. más intensidad, le vi con más ganas de atacar y en general le vi mucho mejor al futbolista andaluz, mientras que al canario le vi algo dubitativo tanto en la ida como en la vuelta. De hecho, en la ida es el descartado en el descanso por Flick tras la expulsión de Cubarsí. Y en general yo creo que el Barça, pues, dependió mucho, hubo mucha independencia. Ferran Torres apareció en la vuelta, sí que es verdad que le vino bien ese doblete contra el Español, la espabiló, casi marca otro doblete si no fuera porque lo anulan en la vuelta, pero también creo que es un antes y un después, sobre todo para el estilo de juego del Barça. El Atlético de Madrid le tiene pillado mucho el tema de las contras, Sí, porque juegan en bloque bajo, contra el Barça siempre juegan en un bloque muy bajo y al tener jugadores muy veloces en bandas, como puede ser Giuliano o Lookman, o jugadores que sepan retener mucho la pelota, como puede ser Julián Álvarez, que regateando, volviendo para atrás, mareando es buenísimo. El propio Sorloth, que es una tanqueta, que para quitarle el balón le tienes que literalmente tirar una bola de cañón porque es imposible de derribar. sí, Le han hecho muchísimo daño en la ida. La expulsión viene de un pase al hueco en el que se queda Juliano solo y se tiene que cruzar Cubarsí y lo expulsan. La expulsión de Eric, lo mismo, pase a Sorloth, se cruza, expulsado. Y luego, en centros laterales, el Barça, pues ya lo dijimos contra el Newcastle, equipo flojísimo. Le mucho. hacen mucho daño con los centros. Gol de Lookman de centro lateral, gol de Sorloth de centro lateral, luego el otro gol de Julián Álvarez es de falta, un golazo inevitable, pero yo creo que es algo que se tiene que hacer muy a ver el Barça. Esa línea que tantas alegrías le dio la temporada pasada, que le llevó a una semifinal de Champions contra el Inter, ganar una liga histórica, ganar la final de Copa, pues yo creo que le están empezando a pillar las cosquillas al Barça y a lo mejor no tengo que hablar, no hablo de un cambio radical, pero sí que modificar ciertas acciones que te hagan perder esa ventaja que generas cuando tú estás atacando, sobre todo con equipos que quizá un Real Madrid que en el clásico de liga te gana precisamente por eso, porque te cogía la espalda con balas, como es Kylian Sí. Mbappé o Vinicius Junior, o equipos como el Atlético de Madrid que te tienen muy estudiado. Entonces, claro, encima del Cholo, que le encanta jugar en bloque bajo, que se siente muy cómodo en esas situaciones, te puede hacer muchísimo daño y es al final lo que le ha pasado al Barça, que estuvo muy desdibujado, sus principales jugadores en el medio del campo no han aparecido y hubo mucha independencia. Muchísimo, que aún así en esa banda Mateo Ruggeri la verdad que a mí me gustó, tuvo buenas acciones, es un jugador que creo que ha ido creciendo en el Atlético de Madrid Sí, y es un jugador que ahora mismo está en un buen estado de forma, al igual que Juan Muso. Tenemos que hablar de Juan Muso porque vaya, sí. vaya eliminatoria hace el portero argentino. Es una barbaridad porque Muso está jugando por necesidad por alguna forma, porque no está Oblak. Y de verdad que Juan Muso está en un estado de forma, ya no solo por esta eliminatoria, sino por todo lo que está haciendo el Atlético de Madrid, en los momentos complicados en Liga, en la situación en Copa del Rey y todo. Ojo, cuidado, no se esté ganando un puesto por decir el sustituto de Oblak, a lo mejor no tienes que buscar fuera, lo tienes ya en el Atlético de Madrid y también cuidado ya de cara a la portería de la selección argentina, porque el Dibu Martínez está muy consagrado por todo lo que significa para los argentinos y todo, pero el estado de forma de Juan Musso es para tenerlo en cuenta por lo menos. Si soy Scaloni lo tendría en cuenta, porque vaya temporada del exportero del Atalanta, la verdad. Si Oblak, porque se hablaba a lo mejor que abandonaba también la temporada, el equipo a final de temporada y tal, pues a lo mejor fichar a un portero joven, confiar en Muso como tu primera opción no me parecería nada descabellado. No, También hablamos de momentos de forma, esto que no sí, somos ventajistas, pero sí, sí. como todo el mundo al final.
pero la verdad que el nivel que ha ofrecido el portero argentino ha sido una verdadera barbaridad en esta eliminatoria. Y entonces ya creo que no sé si tienes algo más que decir acerca de esta eliminatoria. No, poco más, únicamente que el Barça pues vuelve a quedarse un poco a las puertas, esta vez una ronda anterior el año pasado de conseguir la sexta, y habrá que confiar ahora en el Atlético de Madrid, que es el que es ahora mismo nuestro máximo representante. Exactamente, así que las semifinales se quedan así. La ida será PSG-Bayern el martes 28 de abril, es decir, en 2 semanas, y el Atlético de Madrid-Arsenal será el 29 de abril, miércoles, en Madrid. Las semifinales será a la semana siguiente, el 5 de mayo jugará el Arsenal contra el Atlético de Madrid en Londres, y el Bayern de Múnich recibirá al PSG el 6 de mayo en Baviera, en Múnich. Así que veremos qué pasa. Yo, sinceramente, si tuviera que hacer un pronóstico, creo que pasará a la final. Uf, yo creo que va a pasar el Atleti. Creo que va a pasar el Atleti fielmente. Y yo creo que más complicado el PSG No, esa es Bayern. muy difícil. Yo también Si, pienso que tu- el Atleti por ese lado, pero en el PSG Bayern, si tuviera que decantarme, sería 51-49, eso seguro. sí, O sea, por detalles, yo creo que se la doy al PSG. yo creo que Y me también, ¿eh? explico. Creo que tiene ya se ha quitado la presión de ser campeón. Yo creo que tiene sed de venganza, de que les arrebató su primera Champions. Y poder eliminarles a la puerta de otra final de Champions sería, pues yo creo, un incentivo para el Paris Saint-Germain. Hay muchos jugadores de esa época que todavía militan en el conjunto parisino. Y creo que también lo eficaces que son en el ataque y sobre todo yo creo que las carencias que ha dejado ver el Bayern frente al Real Madrid en transiciones ofensivas le puede hacer mucho daño. Upamecano es un jugador que hay que tener mucho cuidado con él. Yo los laterales del Bayern, pues no me fío bastante. O sea, Konrad Laimer, Stanisic, Davis, pues sí que es verdad que son buenos laterales, pero Konrad Laimer juega fuera de posición. Stanisic no me parece un lateral que sea top mundial. Y Davis no está pasando por un momento de forma tampoco espléndido. No. Así que yo creo que con todas esas bazas, yo creo que la final que vamos a vivir, si no me equivoco, en Hungría-Budapest, el 30 de mayo, que una cosa que la verdad que me ha tocado un poco la moral, es que la final va a ser a las 6 de la tarde, han cambiado el horario. Eso es mal, terrible. Eso es terrible, es como lo del balón de estrellas, que lo han quitado. No, 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 eso no se puede hacer. Se están cargando ya el deporte rey, se lo están cargando. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sinceramente, yo creo que la final que vamos a vivir en Budapest va a ser una final inédita. Atlético de Madrid, PSG, Paris Saint-Germain. Sí. No sé si Curiosa. opinas lo mismo, Juan. Sí, o sea, yo pienso igual, que por el otro lado, el Atlético de Madrid creo que puede ganar a este Arsenal, que no está pasando por su mejor momento, y el Atlético de Madrid, si centra a tope sus esfuerzos en Champions, pues puede estar bien, porque el Arsenal va a tener que seguir trabajando a tope en Liga porque se le complica la vida, si no. Y por otro lado, sí que le doy un puntito más al PSG frente al Bayern, porque también creo que el Bayern ha sufrido un poquito más que el PSG, porque el PSG creo que está en el momento de la temporada en el que está volviendo a ser el PSG que le vimos como campeón de Champions, y sobre todo porque podríamos tener esa duda de qué pasa con el PSG por esa lesión que tuvo Doué y Nuno Méndez en el partido, en esta eliminatoria, en esta vuelta, mejor dicho, pero al final parece que van a llegar sin ningún tipo de problemas al partido contra el Bayern, así que va con todo el Bayern, perdón, el PSG. Y aquí a destacar, bueno, ese duelo, ¿no? De extremos jóvenes, de jugadores jóvenes que están de moda, como pueden ser Francese. Doué y Olise, que han dejado muchísimas buenas sensaciones durante estos partidos. Vaya selección tiene Francia, ¿eh? Sí, Vaya selección tiene Francia y puede ser la próxima dinastía al Paris Saint-Germain en el mundo del fútbol. Pueden construir una dinastía como fue ese Real Madrid de las 3 Champions seguidas, ese Barça de Guardiola en el que era absolutamente dominador en Europa. Así que hay que estar muy pendiente del conjunto de Luis Enrique. Y yo creo que una cosa ya, antes de acabar, hay que destacar que hoy hay Europa League y sí. Conference League. El Celta de Vigo se juega todo contra el Friburgo, tiene que remontar y levantar una eliminatoria muy complicada. Juegan en Vigo, juegan en Galicia, en España, así que tienen que confiar y ir con todo para intentar levantar esa eliminatoria. Y el Betis lo tiene algo más favorable. La vuelta en casa quedaron 1-1 en Portugal frente al Braga y veremos qué tal. Y si no me equivoco, en Conference League El juega Rayo el, Vallecano. el Rayo Vallecano, pero quería mirar la hora exactamente a las 9 contra el AEK de Atenas en Grecia. Así que veremos si hay
también semifinalistas españoles en ambas competiciones. Ojalá. Podría haber una semifinal española, un Sí, Celta Real Betis, molaría. Y sí, luego el Rayo Vallecano, si llega a semifinales, sería histórico. Así que nada, esperemos que os haya gustado este vídeo. Informamos que ya va a haber más actividad en el canal, por fin. porque ya se está acercando el final de la universidad. Entonces eso a nosotros nos da también más cuartelillo para grabar. Bastante. Este mayo para nosotros en concreto va a ser un poco más suavecito, hay menos Sí, exámenes, sí, hay poco que estudiar, pero hay menos asignaturas que estudiar, entonces, pues ese cuartelillo se agradece, ¿no? Se bastante. agradece. Entonces ya seguramente tengáis un vídeo hablando de esa final de Copa del Rey en la que involucra al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. También tendréis la semana que viene otra vez vídeo de la orquesta de la jornada. Intentaremos ya poco a poco a integrar en dinámica de mundial, porque es que Sí. ya quedan prácticamente 50 días. Queda nada, Tic-tac. quedan que es que queda nada para que empiece ya la mejor competición del mundo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Un besazo a todos, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.